Las e-bikes ligeras son la tendencia que más está moviendo los nuevos lanzamientos de bicicletas en los últimos meses. Su fórmula es bastante similar en todos los casos. Tomar un motor ligero, junto con una batería más pequeña que los usados en las e-bikes full power, para dar un buen mordisco a la báscula a costa de menos potencia y menos autonomía. El peso de estas nuevas e-bikes ligeras se sitúa en la franja de los 16 a los 17 kilos, respecto a los de 22 a 25 kilos que suelen pesar las full power. La Cannondale Moterra SL puede ser considerada una e-bike ligera, pero también es una e-bike full power. Ha conseguido un peso de 19,7 kilos reales, verificados por nosotros, sin apenas renunciar a nada respecto a su hermana Moterra. ¿Es esta la fórmula definitiva para las e-bikes? Hemos rodado con ella para comprobarlo. La Moterra SL se presenta como la e-bike full power más ligera del mundo. La sitúan como e-bike full power gracias a contar con un motor de 85 Nm de par, con batería de 601 vatios/hora, en un cuadro de 150 mm de recorrido. Desde luego son cifras de full power. ¿Cómo lo han hecho? Pues su cuadro tiene algunas respuestas. De entrada, el nombre de Moterra no es nada nuevo en Cannondale. Hace años que es su e-mountain bike para uso exigente. Con 160 mm de recorrido, su mejor montaje, dejando de lado la recién lanzada versión Lab 71, se quedan los 24 kilos con el motor Bosch CX y batería PowerCube de 750 vatios/hora. Han tomado ese modelo como base para construir la nueva Cannondale Moterra SL. Si quieres ligereza, no hay otro camino que el carbono. Todos los cuadros Moterra SL son de carbono. Os adelantamos que han hecho un muy buen trabajo y que el peso del cuadro sin amortiguador se ha quedado en solo 2,4 kilos. Sus formas generales son muy similares a la Moterra, pero en la Moterra SL hay unos cuantos rasgos de identidad únicos. El más importante es, sin duda, sus vainas con flexión. Como salta a la vista, es un sistema heredado del actual Cannondale Scalpel y con el que logran tener un punto de giro virtual al final de las vainas, cuando su perfil pasa a ser muy fino y ancho. Como podéis apreciar, es una copia del sistema de la Scalpel a lo grande, sobredimensionada. Si bien en una bicicleta de cross-country parece prudente tener este tipo de sistemas, aplicar a una bicicleta trail o de enduro y full power parece más arriesgado. Pero la realidad es que, si una marca puede hacerlo, esa es Cannondale. Sin duda, la marca con más experiencia en el uso de la flexión de carbono es un sistema de suspensión. Y sí, se llama Flex Pivot, tal y como se llama en la Scalpel. Permite dotar a la suspensión trasera de 150 mm de recorrido. Como veis en la gráfica de cinemática, ese punto final de las vainas actúa como un punto de giro más. Las ventajas de este sistema son, sobre todo, la ligereza y la ausencia de mantenimiento respecto a un punto de giro convencional con rodamientos. Ese tramo final de las vainas tiene un potente protector de goma, como sucede en la Scalpel. De hecho, los protectores del cuadro están todos muy bien ejecutados. El de la vaina de la transmisión, el de Flex Pivot y el que encontramos para proteger el punto de giro principal. También han integrado un protector propio para el motor, que como podéis ver en las imágenes, hemos tenido el placer, por decirlo de alguna forma, de probar. Es un elemento importante en las e-bikes. Otro de los puntos más llamativos es el tubo de sillín, que cuenta con unas formas particulares para dar soporte a la bieleta del sistema de suspensión, que también es de carbono. Solo el extensor del amortiguador es de aluminio. Justo bajo la bieleta se encuentra el puerto de carga de la batería, y a pesar de dar la sensación de ser un tubo de sillín dividido en dos partes, tiene la zona recta lo suficientemente grande para instalar tijas telescópicas de largo recorrido. El otro rasgo identificativo, y en parte heredado de la Moterra, es su marcado slooping, que da la sensación visual de que los cuadros son más pequeños de lo que realmente son. A pesar del slooping tan radical, del tamaño del tubo diagonal y de usar un amortiguador con depósito piggyback, hay espacio para usar un portaavidón en su posición convencional. Todo un acierto. El tubo superior es bastante plano y fino, y en su parte alta encontramos el botón de encendido con LEDs para conocer el estado de carga de la batería y el modo de asistencia que estamos usando, todo a través de sus luces LED. En general, la estética de la Moterra SL tiene una personalidad mucho más marcada que la Moterra. Cuenta con la posibilidad de usar cableado interno por la dirección, empleando el ya popular sistema de Acros, pero también tiene entradas para los cables por la parte frontal del tubo de dirección, con dos entradas a cada lado. Es curioso encontrar la combinación de ambos sistemas en un mismo cuadro. Es algo que encontraremos en los montajes 1 y 2. En la Lab 71 solo hay opción de cables por la dirección, puesto que han eliminado los puntos de entrada por el cuadro. También usan su sistema interno Direct Line,
lo que significa que los cables tienen guías internas por el cuadro para facilitar su instalación. En la dirección también cuenta con un sistema para ajustar el ángulo de dirección y poder modificar la geometría, como veremos en el apartado de geometría más adelante. La Cannondale Moterra SL viene con una configuración de ruedas mullet de serie en todos los montajes, es decir, 29 pulgadas delante y 27,5 pulgadas detrás. Pero si prefieres la estabilidad tradicional y la capacidad de superar obstáculos de las 29 pulgadas, puedes usarla también en la rueda trasera gracias a su flip chip. Tú escoges. La pinza de freno trasera es post-mount y está pensada de serie y sin adaptadores para usar discos de freno de 200 milímetros. Como ya es habitual, se ha pasado a la línea de cadena de 55 milímetros y tiene la partida de cambio SRAM UDH. Cannondale ha escogido el motor Shimano EP801 para equipar a la Moterra SL. Es el motor más potente de Shimano, con sus 85 Nm de par y su potencia pico máxima de 600 vatios. Aunque es un motor full power, su peso no es malo, con 2,7 kilos. Pero la gran novedad del sistema de asistencia de la Moterra SL lo encontramos en la batería. Es una batería propia, en la que han conseguido 601 vatios hora de capacidad con solo 3,1 kilos de peso. Usa unas celdas especiales para mejorar el ratio de capacidad por kilo, es decir, su densidad energética. Para que os hagáis una idea, la batería PowerTube de 625 vatios hora de Bosch pesa 3,4 kilos para esos 625 vatios hora. Esta batería creada para la Moterra SL mejora esas cifras para seguir arañando gramos a la báscula. De resto, tenemos el tradicional display de Shimano en el manillar con su habitual mando remoto para cambiar de modo y el indicador LED de colores en el cuadro para saber el estado de la batería y el modo en el que vamos. Tenemos 4 modos de funcionamiento disponibles: Eco, Trail, Boost y Turbo. Como crítica, el modo Trail y Boost comparte el LED de color verde en el display del cuadro, así que es imposible diferenciar en qué modo estamos entre esos dos modos por el color del LED. No hubiese costado añadir un color más. Si os habéis fijado en las tomas de la bicicleta, es probable que hayáis visto que la horquilla está muy lanzada. Es que la Moterra SL ha hecho una apuesta por algunos números casi de descenso en su geometría, sobre todo en el ángulo de dirección, donde han dejado una medida tan extrema como 62,5 grados con horquilla de 160 milímetros de recorrido. Con el sistema que tiene en la dirección podemos ajustar el ángulo en 1,2 grados. Y el ángulo de sillín no se queda atrás en su apuesta arriesgada y es de 77 grados. A partir de ahí sale a brillar el concepto Proportional Response de Cannondale, por el que adaptan las medidas del cuadro para cada talla de forma independiente. Es decir, cada talla tiene diferente medida de vainas, además de los habituales cambios en medidas como el reach o el stack. Pero el Proportional Response va más allá y también adapta la cinemática a cada talla. La verdad es que es un concepto lógico. Así que lo mejor es que repaséis los números de sus 4 tallas para saber cuál os encaja mejor. En total hay 3 montajes de la Cannondale Moterra SL. Os recordamos que es un modelo enfocado a un peso ligero y que por tanto estamos hablando de un montaje de gama alta en todos los casos. No tiene sentido hacer un montaje de gama media o baja que acabe disparando el peso final y desaprovechando el esfuerzo hecho en el cuadro o la batería. De salida habrá una versión LAP 71. La Moterra SL LAP 71 tiene un peso anunciado de 19,5 kilos y un montaje espectacular que incluye lo mejor de SRAM en la transmisión con el SRAM XX y bielas E13 de carbono y 165 mm de largo. La tija es la RockShox Repepa XS y los frenos unos SRAM Code con discos de 200 mm. Bueno, ya podéis ver en las fotos que es un montaje increíble con un precio obviamente elevado. Cuesta 13.999 euros. En nuestro caso hemos probado la Moterra SL1, que tiene un precio de 9.999 euros. Anuncian un peso de 19,7 kilos y eso es exactamente lo que ha pesado nuestra unidad, así que podemos dar credibilidad al resto de pesos. Sigue siendo un montaje de gama alta, con el SRAM X0 Eagle, también con bielas de carbono y las mismas suspensiones Fox Factory que usa la LAP 71. El modelo más accesible es la Moterra SL2, por 7.999 euros y con 20,6 kilos de peso. Aquí se dice adiós al cambio electrónico y se usa un Shimano XT. También desaparecen las bielas de carbono y las suspensiones son Fox Performance. En su día pudimos probar la Moterra, y no una cualquiera, sino su versión LT de largo recorrido. Era la definición perfecta de full power a lo grande. Suspensiones de enduro, equipamiento para un uso agresivo, pero también un peso muy elevado que exigía mucho al biker si querías moverla con soltura en tramos a baja velocidad. La Moterra SL también es una full power. Tiene menos recorrido y va equipada con componentes más tirando a trail que a enduro.
pero nos ha dejado la sensación de ser más rápida, divertida y fácil de controlar que la Moterra en prácticamente todos los terrenos. A pesar de que su look no es tan agresivo como la Moterra LT, la SL se siente como pez en el agua en el terreno más complicado. Todo lo han orientado hacia ese tipo de uso, en el que la geometría nos da una enorme seguridad. Algo que se percibe más cuanto más inclinada es la bajada. La posición es de control total y la rueda de 27,5 detrás y el peso más contenido que la Moterra la convierte en una bici mucho más rápida en cuanto bajamos por zonas de curvas lentas o donde la velocidad no es alta. El gran slooping permite mucha libertad de movimiento sobre la bici y a pesar de su ligereza no tuvimos la percepción de haber una bajada en rigidez global del cuadro, aunque tampoco somos el perfil de rider más pesado que puede exigirle más en ese aspecto. ¿Qué pasa con la suspensión trasera y su concepto Flex Pivot aplicado al largo recorrido? La sensación es que quizás sí se pierde algo de suavidad inicial, pero a margen de eso no hay ninguna pérdida de rendimiento importante respecto a la Moterra, que sí tiene un punto de giro real en esa zona. Por la relación peso ahorrado-rendimiento parece una buena elección. ¿Nos fiamos de un sistema de flexión de carbono en una bici de este tipo? Pues sí. Solo hace falta echar un ojo a la historia de fiabilidad y resistencia de otros cuadros Cannondale con flexión de carbono para ver que saben lo que hacen en ese aspecto. ¿Qué pasa con la autonomía? Ya sabéis que es complicado dictaminar la autonomía exacta que tiene cada e-bike, porque depende de muchos factores. Y también os diremos que si tener la autonomía más grande posible es vuestra prioridad, vuestra bici es la Moterra y no la Moterra SL. En la SL deberás jugar más con el gasto que haces de la batería y tener una conducción en la que también sumes con tu pedaleo si quieres hacer rutas largas. Pero a cambio tienes una bicicleta más ágil y divertida que la Moterra. Tú eliges más autonomía con la Moterra a cambio de menos agilidad y feeling de bici, o menos autonomía en la SL a cambio de más agilidad y más feeling de bici convencional. Y no está preparada para usar ningún extender de batería externo, algo que ya acercaría el peso a la Moterra convencional, restándole sentido a esta propuesta. En nuestro caso la hemos probado con ruedas mullet, pero con configuración de 29 pulgadas y neumáticos más trail, podemos tener una buena opción de bici para rutas en las que demos prioridad a disfrutar bajando. Pues bien, Cannondale ha apostado por la Moterra SL como una bicicleta puente entre las nuevas e-bikes ligeras y las full power. Tiene cosas buenas de ambas partes, pero también cosas menos buenas de esos dos tipos de bici. Para nosotros el resultado es una bicicleta equilibrada en cuanto a autonomía y peso, y con un enfoque centrado en disfrutar bajando, con unas capacidades mucho más grandes de lo que el recorrido de sus suspensiones o ese sistema de suspensión inspirado en la Scalper te puede hacer pensar.